Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, José Luis Hernández Tirado, es magistrado de circuito en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Tiene una especialidad en Derecho Procesal Civil y Mercantil de la Universidad Panamericana, así como una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo de la misma universidad. La doctora Leida Hernández Cervantes es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora titular definitiva de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades y profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido las materias de epistemología jurídica, teoría jurídica contemporánea, metodología jurídica, derecho y literatura, entre otras. Tiene varias publicaciones en temas de teoría y epistemología jurídica de género, así como de seguridad social y trabajo, entre los que destacan sus libros La producción jurídica de la globalización económica, una pluralidad jurídica transnacional, Entre la globalización y el trabajo, los derechos en entredicho, y la seguridad social en crisis, el caso del Seguro Social en México. Por su parte, Alfonso García Castillo es abogado defensor de derechos humanos. Fue coordinador del proyecto de cabildeo de Amnistía Internacional en México de 2001 a 2004. Asimismo, coordinó el equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria de 2005 a 2011 y fue director general de quejas y orientación en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y primer visitador general de dicho organismo. Actualmente es coordinador de atención y educación en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, y tiene a su cargo las áreas de atención a casos de discriminación y capacitación a personas servidoras públicas, actores privados y sociedad civil. Tiene estudios de especialización en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación y sistemas regional e internacional de derechos humanos. Les agradezco mucho a ustedes que hayan participado en esta mesa, que hayan aceptado la invitación. Y bueno, sin más, pues comenzaré con la primera pregunta y le daré la palabra al magistrado José Luis. Me gustaría saber su opinión sobre cómo afecta a los derechos de las mujeres la distribución desigual del cuidado, especialmente esas afectaciones en el ámbito laboral. Adelante, magistrado. Muchas gracias, licenciada. Primero, antes que nada, pues agradezco la invitación al centro. Me siento muy honrado de poder participar en esta mesa en cuyo tema, pues realmente expresar relevancia en función de lo que ha permeado y ha vivido durante todos estos años en función del tema de estabilidad laboral, pero hoy con una nueva proyección. La nueva doctrina jurisprudencial y de lo que se encargó precisamente este cuaderno es de darnos estas herramientas en principio para establecer la base de dónde hay este punto de convergencia entre el derecho laboral y el derecho de familia. Sobre ello, precisamente es cuando la pregunta que usted realiza pues cobra una especial relevancia, porque efectivamente, aunque pareciera en inicio que los derechos laborales están desvinculados totalmente del tema del contexto familiar al interior de la familia, en realidad tienen un impacto, y este impacto se ve precisamente en relación al tema de la mujer. ¿Por qué? Porque ha sido el contexto perpetuado durante algunos años, por no decirlo con mayor amplitud,
en el que en inicio el cuidado de los menores ha estado a cargo de las mujeres. Además, han tenido que ir sorteando durante el embarazo todo lo que al interior también de la familia debe de permear al cuidado, si tuvieran distintos hijos, pues además se le suma el tema propio del embarazo. Esto, por supuesto que impacta, pero impacta en una manera, como lo hace la pregunta, una manera desigual. El contexto que se vive va en función de que el rol que se ha perpetuado, el estereotipo que se ha generado, es que la mujer debe estar al cuidado exclusivo de los menores. Sin embargo, ello además de ser una nota discriminatoria, además de perpetuar un estereotipo, en realidad no busca ni va a generar un desarrollo integral de la mujer. Y es ahí donde precisamente el derecho y principalmente la estabilidad en el empleo es donde debe de ser una herramienta que colabore a partir de estas nuevas interpretaciones que se han realizado en función de los derechos humanos y la no discriminación, para que pueda tener un cauce y un verdadero contexto para poder desarrollar libremente, sin violencia, su desarrollo profesional, personal, los proyectos de vida que tenga establecidos, y que ello incluya además un compromiso de los patrones para el cuidado para evitar que los patrones pues realicen estas afectaciones o estos actos discriminatorios. Aquí me gustaría recordar un poco que los derechos humanos tienen además unos efectos horizontales, no solamente tienen efectos verticales, esto es que además los patrones están obligados en este ámbito de horizontalidad en respeto a los derechos fundamentales, pues a protegerlos y a garantizarles el derecho pleno, primero a la libertad de poder decidir sobre la familia, si puede, y una vez que se decida libremente el tener un hijo, pues que en este contexto del proceso de embarazo y posteriormente a él, al posparto, pues tenga una protección reforzada. ¿Y cómo impacta? Precisamente cuando en el contexto laboral, la mujer cuando se encuentra en este estado de embarazo, en el que se advierte un estado de vulneración, pues debe tener garantías en principio que otorgue la ley y la interpretación para poder desarrollarse de manera plena. Me refiero específicamente pues a una estabilidad en el empleo. Pero no solo la estabilidad en el empleo, que va en función desde el derecho sustantivo, pero también de sus aspectos procesales. Porque la mujer debe de estar segura que durante el proceso de embarazo y en la etapa posparto tenga una estabilidad, es decir, pueda conservar su empleo, puedan conservar sus derechos y además pueda establecer el derecho a un salario íntegro a partir de los derechos que le da la seguridad social. Por ello, este cuidado familiar y el embarazo como tal, pues sí afecta definitivamente el tema a la organización interna del trabajo, distribución del trabajo al seno de la familia, lo ideal y lo que se persigue. Con todo esto, es primero que haya estas desigualdades desaparezcan estas asimetrías, pero no solo en el contexto laboral, sino también al seno de las familias, puesto que tan hábil es un papá como una mamá para hacerse cargo de las obligaciones familiares y del cuidado de los menores y de la familia como tal. Por ello, estas afectaciones y este cuaderno como tal generan las bases necesarias a partir de esta reestructuración de la visión del derecho laboral para que puedan dejarse de lado estas asimetrías que se han perpetuado durante muchos años. Es la opinión de su servidor. Muchas gracias, magistrado. Me parece que toca un punto muy importante y que ahora trae a colación porque este cuaderno forma parte de la línea de Derecho y Familia. Justamente en el centro pensamos que las regulaciones que tienen que ver no solamente con derecho familiar, sino en otras ramas del derecho, impactan directamente en cómo se organizan los tiempos y los cuidados al interior de la familia. Y precisamente eventualidades o fenómenos como la discriminación laboral, específicamente por embarazo, impactan
distribución de ese cuidado, y como parte de esa idea fue que incluimos este cuaderno en esta línea de derecho y familia. También forman parte otros, como el derecho a la pensión de viudez otorgada por el Estado, por ejemplo, porque creemos que directa o indirectamente, de forma más o menos visible, otros del derecho impactan en cómo se regula la familia, qué se entiende por familia y cuáles son las familias que el Estado reconoce. Entonces, le agradezco mucho su comentario y me parece que también trae a colación un punto muy importante, que es la participación del mercado en cómo se distribuyen estas labores, ¿no? ¿Cuál es el papel de los patrones en cómo logramos una igualdad material más allá de la igualdad formal que hasta ahora hemos logrado? Y bueno, con esto le doy la palabra a la doctora Leida. Adelante. Muchas gracias, Isabel. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Yo quiero agradecer muchísimo la invitación. Estoy muy honrada y debo decir que disfruté mucho la lectura de todo el cuaderno. Yo quiero invitar muy especialmente a la comunidad jurídica, pero también, como bien lo dice el cuaderno, a los titulares, a las titulares de los derechos a que lo lean. Es un texto con un lenguaje accesible, es un texto, es un cuaderno mucha claridad conceptual, muy bien estructurado, y yo quisiera primero introducir un poco lo que me gustó del texto o lo que pienso del texto, y luego paso a la pregunta que nos formula Isabel, la abogada Isabel, ¿no? Este es un cuaderno, Estabilidad Laboral en el Embarazo, que está elaborado por las abogadas Sofía del Carmen Treviño Fernández e Isabel Lucía Rubio Rufino, del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se trata de un material cuya consulta será fundamental para la comunidad de juristas en nuestro país para formarse criterios para la decisión, para la argumentación jurídica y para la comprensión profunda del avance de los derechos de las mujeres trabajadoras con relación al embarazo. Pero también se dirige a funcionarios públicos, a estudiantes de derecho y, como decíamos hace un momento, especialmente a las personas titulares de los derechos. Este cuaderno, como bien decía Isabel, forma parte de la serie Derecho y Familia que está publicando el propio centro y expresa la necesidad, y aquí es importante decirlo, de posicionar al derecho relacionado con la familia en el debate jurídico, y sobre todo nos permite observar y conocer esto que decía hace un momento también, de forma sencilla, con un lenguaje claro, accesible, los criterios que ha ido adoptando este tribunal a través de sentencias y precedentes. En este sentido, para mí, me parece que es un gran acierto la estructura y organización con la que se presenta el tema, y esto es algo para que ustedes se vayan animando a leerlo y a tomar sus notas si así lo requieren, ¿no? Quienes escriben el cuaderno presentan 3 capítulos en los que se sintetizan los hechos básicos del caso, se formulan preguntas guías agrupadas por tema y extraen de todo ello algunos argumentos que sustentan estos criterios. Son temas presentados, están en torno a derechos con motivo y durante el embarazo, derecho a la estabilidad en el empleo y, por último, la carga y valoración de las pruebas en casos de despido. Solamente digo eso como para introducir. Y ahora voy a la pregunta que de manera muy inteligente hacen las compañeras del centro, y dice: ¿cómo afecta a los derechos de las mujeres la distribución desigual de cuidado, especialmente en el ámbito laboral? Desde mi punto de vista, el tema es que no ha sido socialmente valorado el tema de cuidados y se ha colocado de manera exclusiva en la espalda de las mujeres históricamente. Esto tiene que ver por la división sexual del trabajo que, como todas y todos sabemos, ha ubicado a las mujeres en la tarea de la reproducción humana y a los hombres en la producción. Esto ha implicado que en la estructura laboral, que en la estructura del trabajo, las mujeres vayamos al trabajo de una manera pensada residualmente, como si fuera un complemento del trabajo central de los hombres. Es decir, todo el tema también que tiene que ver con el salario o la desigualdad en el salario, tiene que ver con eso, con esta histórica forma de pensar que el salario de las mujeres o el ingreso de las mujeres viene a contribuir o viene a complementar el ingreso principal de las familias, que se supone en una estructura tradicional es el proveedor, es el varón, trabajador, hombre, ¿no? Entonces, desde ahí yo lo que creo es que hay que pensar seriamente las políticas que deben impulsar los centros de trabajo y, por supuesto, las
autoridades, las universidades en el análisis también de todo esto, de ubicar la tarea de cuidados como socialmente valiosa y que no solo se tiene que concentrar exclusivamente en las espaldas y en la vida de las mujeres. Esto implicaría un ejercicio pleno de los derechos de las mujeres trabajadoras, porque fíjense el dato tan relevante que tenemos, que es las mujeres dedicamos 3/4 partes de nuestro tiempo al tema de cuidados. Y eso es algo que es muy importante resaltar, porque entonces, si dedicamos 3/4 partes de nuestro tiempo, ¿en qué momento trabajamos fuera del hogar? Aquí viene otra concepción, que es tener presente que el trabajo que se hace en el hogar y el trabajo que se hace de cuidados, es decir, de cuidados no solo a los hijos y las hijas, sino a las personas adultas, mayores, a las personas que están enfermas o que tienen algún padecimiento en nuestras familias, significa, es un trabajo que hay que realizar y que realizan en la mayoría de los casos las mujeres. Cada vez se incorporan más los varones, los hombres, y me parece fundamental, porque si no entendemos el tema de los derechos de las mujeres trabajadoras con relación a quienes son los que realizan las tareas de cuidado y a una distribución equitativa, igual o por lo menos proporcional entre hombres y mujeres, no vamos a poder pensar en un ejercicio pleno de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras. Entonces, ahí plantearía estos puntos porque la discusión es muy amplia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Aleida. Justo me parece que tocas algunos puntos muy importantes. Primero, habría que decir que este cuaderno está delimitado solamente a la discriminación por embarazo. Sin embargo, hay muchas formas de discriminación en el empleo, específicamente contra mujeres, como el acoso laboral, por ejemplo, que también, bueno, COPRED justamente tiene un material de consulta sobre este tema de discriminación en el trabajo, pero que además ha sido documentada por encuestas como la ENDIRE del INEGI, que justamente señala que al menos 12% de las mujeres que fueron encuestadas han sufrido discriminación en el empleo y que esa discriminación se ha debido, entre otras cosas, tanto al acoso como a motivos de embarazo. Y eso es muy importante visibilizarlo porque justo como dices, esta división tradicional entre el trabajo productivo y reproductivo ha generado como consecuencias estructurales. Ahora hemos ido visibilizando poco a poco, pero que en realidad requieren respuestas más transformadoras que reformadoras. Y esto me lleva también a este tema de que la crisis de cuidado que enfrentamos ahora es por la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo como tradicional, y entonces es una crisis de la que no podemos librarnos, digamos. Más bien hay que atenderla, hay justamente que implementar políticas tanto gubernamentales como en el mercado, pero justamente reconocer cómo este trabajo reproductivo es el que hace posible el otro trabajo reproductivo al que sí le asignamos valor económico. Te agradezco mucho. Vamos contigo, Alfonso. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo, al igual que quienes me acompañan, de verdad es un verdadero placer estar aquí y agradezco mucho la invitación que se hace al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a nombre de mi titular, la maestra Geraldina González de la Vega. Y pues bueno, estamos por aquí y creo que esta primera pregunta es bien interesante porque nos deja desde el Consejo como que nos da un dibujo inmediato de los casos que nos llegan, ¿no? O sea, esta parte de cuidados y el trabajo y la idea que se tiene o cómo nos llegan distintas experiencias y circunstancias al COPRED para conocer. ¿Y a qué me refiero? Desde la contratación, ahorita estabas mencionando, Isabel, la parte de los cuidados y hay una conciencia cada vez mayor de la importante, de la imperante necesidad de abordar el tema, ¿no? O sea, hay cada vez una edad, una población mayor, hay cada vez una demanda laboral más amplia que se refleja también en niños y niñas en edad escolar que requieren también ciertas atenciones y que no existe una conciencia de que es necesario atender el tema, pero al mismo tiempo nos encontramos con toda esta cultura de discriminación respecto a la mujer y el trabajo y todos estos estereotipos que siguen vigentes
y que los encontramos desde el momento, por ejemplo, de la contratación, ¿no? Y que aborda el manual, pero que lo vemos en el día a día y que lamentablemente todavía encontramos circunstancias que son muy difíciles de poder abordar desde lo jurídico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la contratación de una mujer que está en evidente estado de embarazo. Por ejemplo, o sea, ¿cuáles son los motivos que hacen que el patrón no contrate a una mujer, una persona que tiene, digamos, el chip de no contratar a una mujer embarazada? Pues bueno, está relacionada perfectamente, o sea, completamente con los cuidados, ¿no? O sea, a ver, esa mujer se va a embarazar y entonces va a tener que aparte del tiempo y de la maternidad, va a tener que dedicar tiempo al cuidado de sus hijos y bla, bla, bla. En este caso de los hijos y específicamente esta función que se atribuye a las mujeres de cuidado de los hijos o de una familia, porque como menciona Leida, es en el, o sea, a pesar de que pudiera haber cuestiones de voluntad, cuestiones tal vez ahí de ciertas transformaciones culturales, en realidad no tenemos políticas que permitan a las mujeres garantizar acceder a ciertas prerrogativas que permitan tener un desempeño igual en el trabajo. No quiero decir, o sea, que me refiero a las condiciones que se tienen en el trabajo. Desde este momento de la contratación, el hecho de ser mujer empieza a pesar. Y ese momento de definición de quien contrata está cargado precisamente de prejuicios, de estereotipos y de discriminación, ¿no? Luego, toda la parte que tiene que ver, y bueno, me estoy refiriendo específicamente al embarazo, pero, o sea, no quisiera dejar de lado otros temas, pero precisamente el tema de embarazo es en este momento lo que nos tiene por acá, pero quisiera que lo reflexionáramos con otras distintas circunstancias que pudieran tener que ver con esta atribución social que se le da a la mujer en los cuidados familiares, ¿no? O sea, desde la comida, los útiles, todas esas cuestiones normalmente recaen en la mujer y recae precisamente también en la cuestión del trabajo. O sea, y lo increíble es que a pesar de dedicarse el 35%, 3/4 de a cuestiones de cuidado, todavía, o sea, hay una parte laboral, ¿no? Donde hay una exigencia, pero además hay un acoso, ¿no? O sea, pocas facilidades, y eso también, pues bueno, o sea, ¿a qué nos lleva también? O sea, a una casi nula cultura de conciliación familiar, ¿no? O sea, estamos saliendo de una pandemia en donde teníamos una oportunidad de establecer buenas prácticas, ¿no? Yo creo, en muchos sentidos. O sea, lo vemos desde el tráfico de todos los días hasta, pues es una posibilidad, ¿no? De poder trabajar de distintas formas, con distintas dinámicas que pudieran ayudarnos, ¿no? A tener un poco más de atención en ciertos espacios afuera de los laborales. Y aunque con las dificultades que eso implica, pero pues bueno, tal vez generar estas prácticas, ¿no? A las que no estábamos acostumbrados y parece que conforme va bajando el impacto de la pandemia, la tendencia es volver a como estábamos, ¿no? Y eso yo lo veo como algo muy, muy negativo. Obviamente, digo, no quiero desviar el tema, pero creo que tiene que ver, o sea, esta poca cultura de conciliación familiar, hablando específicamente de lo familiar, porque digo, puede ser de muchísima, de la vida personal, ¿no? O sea, al final de cada uno. Pero sí esta situación, hablando de los cuidados, que normalmente se le atribuye a la mujer, y no solamente de hijos, hijas, también, o sea, personas mayores, todo siempre hay esta cuestión, personas enfermas, es increíble esa parte, ¿no? Como cierre, o sea, y por donde, ¿no? En cuanto a los casos que nos llegan, es increíble. Nosotros el 70% de nuestros casos tienen un origen laboral y de ahí alrededor del 30% o el número más numeroso de que tiene que ver con despido por embarazo. Y volvemos otra vez a estas dicotomías, ¿no? En torno al embarazo de la mujer. Nosotros teníamos una campaña donde decíamos, bueno, o sea, cuando un familiar te dice que está embarazada, la abrazas, ¿no? Pero ¿qué haces cuando te dice tu empleada?
O sea, es fuertísimo. O sea, por un lado, estas ideas que siempre vamos manejando tan familiares, tan así, y de repente, pues bueno, en el trabajo, o sea, cómo hay cómo se descomponen de repente todas estas cuestiones que se supone que son motivo de respeto, ¿no? Entonces, ¿qué nos llega al COPRED? Primero, la falta de contratación o los obstáculos que encuentran las mujeres para ser contratadas y que es difícil poder señalar. Obviamente está prohibido preguntar si una persona está embarazada y eso es por algo, ¿no? Sin embargo, pero ese algo es porque estamos conscientes que si se sabe si la persona está embarazada o no, es muy difícil que la vayan a contratar, ¿no? Y en ese sentido también nos lleva a pensar en las prioridades o cuáles son los objetivos, digamos, que tenemos como Estado, como gobierno. Ahorita lo mencionaba Leida, en cuanto a la productividad. Y o sea, al parecer se favorece muchísimo las cuestiones de productividad y estamos dejando de lado todo lo que tiene que ver con el ámbito personal, ¿no? Que es pues que tendría que ser al final el eje de todas nuestras políticas, ¿no? O sea, cómo podemos estar todas y todos bien. Y yo, pues, bueno, esta participación la dejaría ahí. Muchas gracias, Alfonso. Me parece muy interesante este dato que nos da sobre que el 70% de sus quejas son por motivos laborales, porque justamente refleja que aunque en la Corte, como pueden ver en el cuaderno, ha habido muchos casos sobre este tema, pues es una situación que persiste. Y esto también me hace pensar en esto que decía sobre circunstancias en las que el derecho todavía tiene herramientas muy limitadas para intervenir. Creo que en el caso, uno de los criterios más relevantes es el cambio de la carga de la prueba en un despido por embarazo. Esta herramienta que la Corte incorpora, que señala como no es correspondiente con la realidad que una persona embarazada renuncie justo cuando está embarazada, es una de las herramientas que se han utilizado justamente para un poco revertir esa desigualdad a la que se enfrentan las mujeres embarazadas en un proceso de despido. Porque, bueno, recordemos que la prueba inicial era como que la carga de la prueba está para quien demanda, ¿no? En estos casos. Y bueno, este cambio de criterio, sin duda, es como una de las herramientas que se han incorporado a partir de la perspectiva de género, de verificar cómo podemos ir echando atrás la desigualdad estructural en los procesos y también cómo garantizamos a partir de otros criterios que no sea el criterio de legalidad, por ejemplo, porque como pueden ver en la línea, antes de que este criterio se hiciera pues un criterio jurisprudencial de aplicación obligatoria, el análisis inicial de estos temas estaba muy relacionado con temas de legalidad y dado que estas mujeres no podían probar que habían sido despedidas por motivo del embarazo, pues simplemente quedaban fuera de la protección constitucional y fuera del acceso a sus derechos. Entonces, me parece que, o sea, aunque sí, sin duda, hay muchos casos en los que todavía las herramientas jurídicas no son suficientes, existen otros como este en el que habrá que hacer uso de herramientas de argumentación también, porque sin duda las resoluciones novedosas de la Corte también están en gran parte basadas en los argumentos que las y los litigantes van presentando a lo largo del tiempo, ¿no? En cómo se hacen las solicitudes, en cómo se usan los instrumentos internacionales para llegar a estas resoluciones. Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué problemas han enfrentado las mujeres al hacer valer ante los tribunales sus reclamos relacionados con discriminación en el empleo? Y bueno, para comenzar con esta conversación, le daría la palabra a la doctora Leida. Adelante. Gracias, Isabel. Pues yo no sabía si conectar con lo que habíamos estado hablando en la anterior pregunta, porque me dejó reflexionando mucho lo que también comentaban el magistrado Hernández y el maestro García, Alfonso García, en torno, por ejemplo, a que la pandemia que nos enseñó, yo había pensado o quería pensar de manera positiva, que la pandemia nos había enseñado que el tema de cuidados es fundamental para la reproducción humana. O sea, tenerlo como un bien a tutelar, un valor social, enaltecerlo y que no sea, que se considere no exclusivo de las mujeres, era
yo lo pensaba como un aprendizaje que había que incorporar y que nos iba a cambiar las políticas laborales, porque en un momento determinado incorporamos el tema de la conciliación laboral con la familia, con las labores familiares y con la vida personal, pero después pasamos a la concepción de corresponsabilidad. O sea, no se trata de un tema individual, de una trabajadora, de una mujer trabajadora o de una familia. Se trata de qué pone en el centro la sociedad. Si pone en el centro el tema de cuidados, vamos a tener que pensar colectivamente en términos de derechos, con tutelaje, por supuesto, con derechos a desarrollar, con garantías a desarrollar para la exigibilidad y la justiciabilidad, pero pensando el tema de cuidados de manera colectiva, no para ayudar a las mujeres. Creo que ahí es importante descentrar la idea de que a las que hay que ayudar es a las mujeres trabajadoras y entonces generarles condiciones de conciliación laboral y familiar, porque lo único que vamos a hacer, si seguimos pensando así, es entonces te voy a generar mejores condiciones para que tú sigas haciendo todo el trabajo de cuidados, pero también tengas tu trabajo, ¿no? Y te desarrolles un poco profesional y laboralmente. Entonces, allí es un problema colectivo, no es un problema solo de las mujeres o para las mujeres. Si queremos una sociedad democrática en términos de relaciones entre hombres y mujeres también, en términos de democracia, en términos de género, en términos de las relaciones entre hombres y mujeres, necesitamos pensar no solo en clave mujeres trabajadoras. Eso en primera. Y en segunda, tendríamos que hablar de corresponsabilidad. Cuando hablamos de corresponsabilidad, entonces necesitamos jalar a los hombres, a los varones. ¿Qué tienen que hacer para que también las mujeres puedan hacer su trabajo o desarrollarse profesional y laboralmente con una serie de mejores condiciones laborales, personales, profesionales, plenas? En ese sentido, la corresponsabilidad es lo que ha llegado a que se discuta como una concepción que vertebre políticas públicas y que vertebre al propio desarrollo de derechos y garantías, ¿no? Entonces, cuando leía el cuaderno, volviendo ahora al cuaderno y volviendo a la pregunta, ¿qué problemas han enfrentado las mujeres al hacer valer ante los tribunales reclamos relacionados con discriminación en el empleo? Pues en primer lugar diría la concepción que tienen los operadores jurídicos de lo que hacen las mujeres. Claro, relacionado con el trabajo en este caso. ¿Qué veo yo en el cuaderno? Primero empieza, me parece importantísimo destacar que el primer amparo directo en revisión que ponen en el centro las colegas es de 2004 y allí era plazo para el ejercicio de las acciones por despido de mujeres trabajadoras embarazadas. ¿Qué decía? ¿Qué planteaban ellas? Que las habían despedido por embarazo y que además el plazo era el plazo planteado así en términos planos, sin mirar con perspectiva de género la situación, pues las colocaba en desventaja y era inconstitucional esa disposición de la Ley Federal del Trabajo, en donde no les daba un plazo especial a las mujeres que estaban embarazadas y que además después, al ser despedidas embarazadas, ya habían tenido al hijo, al bebé, y resulta que se les había pasado el plazo para presentar las acciones por despido injustificado. Pero ¿cómo lo iban a hacer si estaban, pues, en el posparto? O sea, si no se piensa a las mujeres trabajadoras en función del embarazo y la reproducción y lo que implica, yo creo que los operadores jurídicos no se acuerdan o no tenían en ese momento, en el 2004, incorporado que como una mujer va a andar igual que un varón corriendo, entregando documentos ante los tribunales, si está está ayudando a que el bebé se mantenga con vida, esté comiendo y que ella también puede tener problemas de salud por el posparto, ¿no? Si esas cosas, si esos elementos no se incorporan cuando un operador jurídico argumenta o decide en términos de jueces, en términos de abogados y abogadas, en términos de las discusiones jurídicas que se plantean en los tribunales, pues no va a mirar, no va a poder decidir con perspectiva de género. ¿Qué me parece que sucedió después? Que
Poco a poco, ya con el protocolo para juzgar con perspectiva de género en el 2013, ya hay unas decisiones muy diferentes que incorporan estos elementos que no puedes pensar al trabajador o a la trabajadora igual y en las mismas circunstancias, porque esa es una igualdad formal que no mira las situaciones de vulnerabilidad en las que pueden estar las mujeres o las especificidades de esta división sexual del trabajo que ha atravesado la historia de las mujeres y de los hombres, ¿no? Entonces, por ahí dejaría la discusión. Muchas gracias, Alida. Me parecen comentarios muy importantes porque creo que sí, sin duda, esta como concepción feminizada del cuidado es algo que sigue presente y que creo que además va a ser muy difícil, o sea, que está siendo muy difícil como avanzar a la corresponsabilidad. Incluso todavía en temas de igualdad formal, vamos un poco atrás, ¿no? Las licencias de paternidad siguen siendo mucho más cortas que las licencias de maternidad y sin duda también los despidos por embarazo generan la reproducción de estas situaciones, porque finalmente, bueno, hay algunos datos de CEPAL, por ejemplo, de que las mujeres tienen como en su edad reproductiva como menos ingresos durante el tiempo que tienen hijos, precisamente por las condiciones desiguales de trabajo, e incluso aunque están trabajando muchas más horas que los varones. Entonces, sí, me parece que es un tema, pues no solo formal, aunque lo formal nos hace falta, sino también cultural. ¿Cómo hacemos y cuando esas licencias de paternidad existan para que esa paternidad se ejerza en los mismos, con el mismo esfuerzo, digamos, ¿no? Cuando pues en realidad hay un tema de crianza, un tema de reforzamiento de estereotipos de género, que todavía hace muy difícil que los hombres se hagan cargo de ese cuidado y de ese valor de la reproducción social. Y bueno, adelante, Alfonso. Gracias. Sí, bueno, y reiterar, o sea, coincido completamente con ustedes. Justo cuando me refería a la ausencia de políticas, ¿no? Y las prioridades que tenemos como Estado, justo en esa cuestión, ¿no? Y sin lugar a dudas, ¿no? Esta parte justo de generar la corresponsabilidad, ¿no? O sea, me prefiero generar a nivel social amplio. Justo ahorita en cuanto a los problemas que enfrentan las mujeres, o sea, yo creo que es una gran ventaja ir después de Aleida, porque, o sea, ya refirió, por ejemplo, esta parte, pues la falta de perspectiva de género, ¿no? Y eso, o sea, lo encontramos todavía. Tenemos, por ejemplo, en el COPRED, originalmente, bueno, no originalmente, o sea, pero estamos hablando, yo llevo 6 años ahí, y créanme que hemos visto un cambio impresionante en los últimos 6 años, no solo en la manera en la que nos estamos perfeccionando nuestro trabajo, ¿no? Sino también en las herramientas que tenemos en nuestras manos para poderlo hacer pues, de la manera que queremos hacerla, ¿no? Que es con un estándar amplio de protección. Nosotros como parte de somos un organismo pues no, que estudia los casos, o sea, tenemos una obligación de investigar, no es un organismo adversarial, no jurisdiccional, y entonces esto nos tiene en una situación donde hay un elemento de la discriminación donde a veces nos podemos atorar. Nosotros consideramos 3 elementos para la discriminación, independientemente de los tests y todo eso, o sea, consideramos que hay 3 elementos, una conducta, un trato diferenciado injustificado, un hecho afectado y un motivo, una razón, nexo, como le quieran llamar, prohibido por la ley, normalmente relacionado con las categorías sospechosas o estos grupos históricamente desfavorecidos. La parte del derecho siempre es complicado porque o sea, somos un organismo no jurisdiccional. Y entonces, ¿cómo le hacíamos para que cualquier ejemplo de los que están en el cuadernillo nosotros pudiéramos determinar esto no es violación a los derechos laborales, o si es violación a los derechos laborales, si no había un estándar claro de cuál agarrarnos, ¿no? Pues bueno, o sea, lo que hacíamos y era precisamente lo que menciona Isabel, o sea, ahorita las herramientas que tenemos ahora, a partir de los criterios que está estableciendo la Corte en cuanto a la carga dinámica de la prueba, la inversión de carga de la presunción reforzada a favor de las mujeres, lo estamos empleando, pero incluso no solo para casos de despido por embarazo. O sea, antes nos agarrábamos nada más de repente de casos como campo algodonero,
O sea, y fíjense, o sea, Capo Algodonero, en cuanto a la inversión de carga de la prueba, era uno de los puntos donde nos agarrábamos, y en un caso de Garnier contra Venezuela, donde también se habla fuerte de la carga de la prueba y la inversión de la misma. De ahí nos agarrábamos para tratar de sacar y de generar pruebas para las personas que acudían con nosotros. El COPRES nos sanciona. Normalmente lo que tratábamos de hacer, o lo que tratamos de hacer, es que nuestras posiciones, nuestros posicionamientos o opiniones, donde se determina si hay o no discriminación, puedan ser de utilidad en otras instancias, independientemente de las muy limitadas que tenemos nosotros, como de capacitación, ciertas medidas de no repetición, digamos que van dirigidas a una transformación. Toda la parte sancionatoria, pues va muchas veces de la mano con otras acciones que están estableciendo, y de hecho orientamos para que a la vez intenten, ya sea lo penal, el daño moral o lo laboral. Entonces, justo estos problemas, o sea, la falta de perspectiva, la falta la palabra suena horrible, pero de asidero jurídico, ¿no? O sea, la parte de la falta de criterios jurídicos, de dónde agarrarnos para poder decir, aquí hay una versión, porque ya lo dijo la Corte. O sea, no me la van a tumbar a mí porque digo que hubo una violación de derechos laborales. O sea, yo estoy tomando lo que dijo la Corte en este tipo de asuntos. Se relaciona con la pregunta, precisamente eso. O sea, todavía hay muchos criterios que faltan, ¿no? O sea, todavía hay distintas circunstancias, por ejemplo, que tendrían que ver con la indemnización. O sea, cada vez encontramos indemnizaciones que son pensadas mucho más en torno a la figura del embarazo, ¿no? O sea, y cuál es el objeto de protección y de presunción, o sea, y de importancia que se le debe de dar. Sí, y les digo, o sea, no quiero, o sea, que se interprete que pienso en términos exclusivamente reproductivos, ¿no? Pero, o sea, justo en cuestiones de decisiones que se toman, por una parte, pensando en cualquier persona trabajadora, y otros que se toman con relación al despido de una mujer embarazada, ¿no? O sea, pues bueno, o sea, todo ese tipo de cuestiones todavía falta mucho. Tenemos aquí en la Ciudad de México algunas juntas especializadas, bueno, una junta especializada, todo que van desarrollando ciertos criterios indemnizatorios pensados ya en términos de discriminación. Pero creo que en lo demás, o sea, podríamos encontrar de repente que se sanciona el despido de una mujer embarazada con los 3 meses y lo que le corresponde, ¿no? Y eso creo que en ese sentido, creo que falta, tal vez me estoy adelantando un poquito a lo siguiente, ¿no? Pero justo es eso, ¿no? O sea, cómo vamos avanzando ya en transformar culturas justo pues a partir de lo que ya estamos teniendo. Y perdón, ya me estaba yendo al otro. Gracias. Muchas gracias. Sí, justo con este tema que mencionas, me parece que hay uno de los asuntos que me pareció como que incorpora más herramientas pues novedosas para saber qué hacemos ante ya la violación que se cometió a derechos humanos. Además, pensando en que frecuentemente los procesos judiciales son largos, ¿no? Largos, cansados, requieren muchos recursos. Es el amparo en revisión 955-2019, que es justo en el que una mujer tiene un parto prematuro y a partir de que tiene parto prematuro, o sea, por un tema de legalidad no le estaban pagando la prestación completa. Entonces, el caso, que se resuelve varios años después, determina que ya no tiene sentido darle la licencia de maternidad que no se le dio en su momento. Y entonces, me parece que la Corte se pregunta, ¿cómo reparamos esto que ya se cometió? Y la respuesta que da es como, bueno, que se le paguen como días que debieron que no debió haber trabajado, y entonces se paga con una compensación extra. Pero además me parece muy interesante su razonamiento al decir que incluso dar el descanso que hubiera correspondido a ese momento puede ser una medida que no impacte de manera benéfica en sus derechos, porque precisamente en el centro de trabajo, no necesariamente que una mujer se tome esos días de descanso puede ser benéfico para su desarrollo laboral, ¿no? Y entonces dice como, a ver, esos días de descanso que en un primer momento estaban pensados para cuidar a su recién nacida, ahora no sé qué tanto serían benéficos, útiles e incluso convenientes en temas como de desarrollo laboral, ¿no? Entonces busquemos una respuesta
tal vez no está precisamente en el derecho, pero que a partir de aplicar la perspectiva de género y de buscar herramientas pues más adecuadas a los casos, pues pueda ser útil. Pero sí, me parece que ese es uno de los casos que ilustra cómo va la Corte buscando reparaciones distintas. Y bueno, para terminar con esta pregunta, le doy la palabra al magistrado José Israel. Adelante. Muchas gracias. He escuchado con seguimiento las intervenciones de los que hoy estamos unidos en este momento. Coincido ampliamente con todas ellas. En realidad, yo lo centro de la siguiente manera. Es corresponsabilidad de todos los sectores, de todos los actores que convergemos en la sociedad. Los derechos se ejercen, sí, pero también hay facilitadores que los ayudan. Hay centros específicos que ayudan a que estos derechos sean ejercidos ante los tribunales. En realidad, pues el que vaya directamente la trabajadora ante un órgano de justicia, pues en realidad no es algo sencillo. Han platicado precisamente de todos estos temas que implican ejercicios de amplia y profunda reflexión y sobre todo de investigación sobre lo nuevo. Es cierto, el derecho no es estático. Daban cuenta del criterio del 2000, 2004, 2005, pero en realidad en ese contexto histórico, pues hoy tenemos mayores herramientas, un cambio de paradigma constitucional en el que el centro de esto se volvió la persona, la reforma del 2011. Sin duda esto vino a cambiar, a revolucionar todas las áreas del derecho. A partir de ahí se reescribe nuevamente, se repiensa el derecho, y es precisamente en función de qué, de esto, de la protección de los derechos fundamentales. Los tribunales, en los cuales yo me encuentro adscrito a uno, es precisamente nuestra gran labor establecer este respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y este es nuestro mayor ejercicio y nuestra mayor valía como órgano jurisdiccional y como el Poder Judicial de la Federación. Pero es cierto, las tareas no son completas, los órganos jurisdiccionales no actuamos de oficio, necesitamos planteamientos de las partes. Las partes vendrán a través de los abogados y ellos también tienen un deber sobre esto de la protección de los derechos fundamentales. Tienen un deber, además de esta actualización, a partir de esto que se va reescribiendo el derecho. No solamente es obligación de los órganos jurisdiccionales, sino también de los actores, de los abogados, en los que también mantengan esta actualización. Los que seguramente hoy están presentes están interesados en esta actualización. ¿A través de qué? Que no es simplemente ganar un juicio, sino al final del camino es que se realice el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Hay infinidad de problemas que las madres trabajadoras en proceso de embarazo se enfrentan. Efectivamente, el primero de ellos es cómo hago valer mi derecho. Aquí, si no damos como órgano jurisdiccional o como sociedad la confianza a estas personas para que ejerzan sus derechos, que además de una manera pues pronta, expedita y completa, pues parecería que ya no hay una motivación real por parte de las trabajadoras. Llegar a una sentencia parece que el camino se convierte en un verdadero viacrucis, en el que hay que sortear infinidad de temas procesales, infinidad de criterios, y que al final lo que debe de buscar es redundar en esta protección de derechos fundamentales, en el caso específico pues de las mujeres embarazadas. El ejercicio no acaba ahí, es responsabilidad de todas las partes que administramos justicias de esta actualización, pero sí desde la perspectiva de género. No hay otra forma, no hay otra manera de lograrlo. Debemos ser sensibles en función de que, primero, como lo dice el propio manual, el propio protocolo, pues hay que buscar estas asimetrías, hay que hacerlas evidentes, buscarlas, hacerlas evidentes para que a partir de ahí podamos generar esta interpretación desde el derecho, desde los hechos y desde las pruebas. Y desde el derecho incluye precisamente las instituciones del derecho sustantivo, pero también las instituciones procesales de carga de prueba. Que al final la dinámica de los juicios es esto, es probar. Pero ¿quién prueba? Y es a partir de aquí donde esta razonabilidad de la perspectiva de género tiene y debe de tener una operatividad real en la protección de los derechos fundamentales.
Muchos de los criterios que se insertan en el cuaderno, por no decir todos, salvo el primero que mencionó la doctora Hernández, pues tiene permeado esta situación de hacer visible, de buscar este equilibrio procesal en principio, pero también dotar de una prioridad a los derechos. Se hacía el ejemplo pues de este subsidio de maternidad en caso de que fuera un parto prematuro. La respuesta que daba el derecho en ese momento, antes del criterio de la doctrina jurisprudencial de la Corte, era, pues no está previsto en la norma. Totalmente legalista. No permeaba, no buscaba, no iba más allá de establecer, primero en un contexto de realidad como posterior a los años, permea en un principio de la realidad, pero este principio ya emergía desde estos criterios incipientes, estos primeros criterios, porque la realidad pues supera regularmente a la ley. No todos los supuestos de hecho están previstos en la norma y es aquí donde los tribunales precisamente tenemos que tener esta sensibilidad, pero además cumplir con nuestra obligación constitucional de resguardo a la Constitución y los derechos fundamentales. ¿Cuál fue la respuesta que da la Corte? Pues hay que adecuarlo a una realidad. Si nace antes, pero hay un derecho fundamental en el que debe haber un subsidio, una garantía mínima, un derecho mínimo, pues debe de cumplirse con independencia del momento en el que haya ocurrido el alumbramiento. Este principio también de realidad se permea en los contratos por tiempo indeterminado, de tiempo determinado, en función de la estabilidad en el empleo. ¿Por qué razones? Porque si hay un contrato por tiempo determinado y en el límite de la licencia de posparto concluye, pues hay un deber del Estado, hay un deber del intérprete de que precisamente hay que extenderlo. ¿Por qué? Porque está muy comprometido, se comprometería todos los derechos que hemos hablado en este momento. Derecho a la familia, derecho al empleo, derechos a la maternidad, al derecho a la salud y por supuesto el derecho a un proyecto de vida. ¿Con qué temor las mujeres podrán generar como su proyecto de vida embarazarse? Y tener el temor de que si el contrato fenece, no tendrán la posibilidad de seguir siendo sustento. Ya no solamente de ellas, sino de la nueva vida que han tenido. Por ello es que permea indudablemente en ello. También el tema de los trabajadores de confianza se reescribe a partir de toda esta nueva dinámica, cómo debe de manejarse el trabajador de confianza. La concepción tradicional, por llamarlo así, era sin distingos. No se hacía ninguna distinción entre las mujeres embarazadas y el resto de los trabajadores. No se hacía una distinción, lo cual, pues hoy lo podemos platicar o ver, que parecía realmente evidente, obvio. Pero necesita venir estos criterios de la Corte para establecer que hay un derecho diferenciado, una estabilidad reforzada, a partir de la cual necesitamos que las mujeres tengan esta tranquilidad en cuanto a los trabajadores de confianza. Y dice la Corte, no importa. Lo que importa es que estamos frente al derecho de una mujer embarazada y está reconocido en la Constitución. Lo único que tenemos que entender es que se habla de un nuevo derecho o una excepción, como se guste ver, pero lo que hay aquí es este trato en el hecho que hace diferente a los demás. Estos son los problemas, desde el derecho sustantivo que a su servidor parecen realmente trascendentales. Estos son los problemas que se han enfrentado las partes al ejercer este derecho por despido derivado de la condición de embarazo y por supuesto de la licencia posterior. Pero la tarea de la Corte no terminó aquí, porque el problema real se gestó en los criterios que se tenían anteriormente, estas divisiones de las cargas de trabajo, estas reversiones de la carga de trabajo. A mí me parece muy importante el criterio que estableció en relación a la figura del ofrecimiento de trabajo. Recordemos que ella es usada por la parte patronal para revertir la carga de relación cuando se alega el despido. Y aquí es cuando precisamente el trabajador pues tiene esta carga procesal. Sin embargo, aquí la Corte señala que cuando se trata de estos actos de discriminación, aquí ya empieza a hablarse en el contexto real una discriminación por encontrarse
en un embarazo la mujer, es entonces que esta carga no opera y que en realidad se refuerza la necesidad de la parte actora de demostrar que el despido no ocurrió a causa del embarazo, sino de una causa distinta. Por supuesto, el de renuncia, de gran valía, de gran herramienta metodológica y de estructura para nuestras decisiones sobre el principio de realidad social, como lo mencionaba el doctor Alfonso. Muchos de estos principios van a ir permeando, sin duda, en otras instituciones, en los que a partir de esta nueva dinámica de la teoría de los precedentes, podemos establecer la similitud de los hechos para encontrar la ratio decidendi y a partir de ahí aplicar esta ratio decidendi a los asuntos en los que la dinámica de discusión sea la misma. Y no es otra más que aplicar el principio de primacía de la realidad sobre los aspectos procesales. Es cierto, se utilizan a veces la carga dinámica de la prueba, sin embargo, creo que ello deja de ver, puesto que el principio mayor es esta adecuación de la realidad en las decisiones de los procesos jurisdiccionales. Esto da cuenta de todos los problemas que se enfrentan desde la presentación, desde, primero, tener la certeza y confianza de poder hacer un derecho en el que se va a dar razón a lo que están alegando, pero además también el reto o los problemas, estas dilaciones, gratuitas o no, los sistemas de justicia laboral, lo sabemos, están saturados en los cuales pues pareciera que este anhelo del constituyente pues quedaba superado por esta realidad de los trabajos, de las juntas saturadas de trabajo. Hoy tenemos frente una reforma laboral en la que probablemente yo doy toda mi confianza de que esto coadyuve precisamente para dotar de esta confianza y cesen los problemas de las partes de las mujeres trabajadoras para hacer valer sus derechos ante los tribunales. Quedarán otras notas por estas reformas en función de establecer si habrá o no esta necesidad de acudir a la conciliación obligatoria. Es difícil las decisiones, pero al final creo que aquí hay una discriminación real y en los actos discriminatorios, pues, ¿qué se puede llegar a conciliar, ¿no? Hemos avanzado en cuanto a los criterios del derecho sustantivo y el derecho procesal. No lo hemos logrado del todo, pero lo importante es que se siga avanzando. El derecho se escribe día a día con la participación de las partes y también con las decisiones de los órganos terminales, principalmente con el Tribunal Constitucional, en el que nos va delimitando o guiando a los tribunales para tomar nuestras decisiones en esos asuntos que ya tienen criterios específicos y como guías a través de la ratio decidendi para permear y sobre todo buscar esta conciliación entre la realidad, entre la discriminación y buscar esta igualdad sustantiva. Los problemas no acaban aquí, en realidad son muchos, pero ello da cuenta del avance que hemos tenido como sociedad primero y después como tribunales que hemos buscado precisamente lograr este equilibrio. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Bueno, perdón, creo que tenemos un poco de eco. No sé si ya, sí. Sobre esto que comentaba de la primacía de la realidad, me parece que en la jurisprudencia de la Corte y en las resoluciones más novedosas sobre todo, ha sido muy importante el uso de herramientas estadísticas para visibilizar la magnitud del problema. Y en este sentido, justamente las encuestas del INEGI, por ejemplo, las cuentas satélites que se han hecho del trabajo no remunerado, son herramientas que tenemos que seguir utilizando tanto quienes litigamos, como quienes estamos en las funciones jurisdiccionales, como quienes estamos en la investigación. Sin duda, a partir de los argumentos mejor fundamentados y más novedosos, a los órganos jurisdiccionales los vincula esta obligación de juzgar con perspectiva de género, que en uno de los 6 pasos que la Corte ha explicado está justamente verificar en qué contexto se dan los actos que presuntamente son discriminatorios o que se piensa que pueden serlo. Y también creo que temas como el análisis de la discriminación indirecta son importantes para verificar si existe o no una afectación
diferenciada por razón de género. Me parecen muy relevantes estos criterios que usted nos hizo favor de mencionar, como el hecho de la estabilidad laboral reforzada en casos de trabajadoras de confianza, porque sin duda es uno de los criterios pues, que más visiblemente en estas sentencias relatadas en el cuaderno pues han avanzado a garantizar los derechos que pues las trabajadoras tienen a partir del artículo 123 constitucional. La Corte, para resolver esto, hace sin duda una aplicación directa de este artículo y me parece que más o menos novedosas son herramientas que han ido avanzando como a una garantía plena de estos derechos. Por último, para finalizar con esta mesa, les voy a plantear la última pregunta y le doy la palabra al licenciado Alfonso. ¿Cuáles deben ser los siguientes pasos de los órganos jurisdiccionales para contribuir a erradicar este problema de discriminación laboral por motivos de embarazo y cambiar las condiciones de acceso al trabajo para las mujeres o para las personas gestantes? Adelante. Gracias. Pues más o menos, se empezaron a delinear una serie de cuestiones, ¿no? Yo recuperaría ahorita lo que comentó el magistrado respecto al impacto que las decisiones de la Corte y de los tribunales tienen en las tanto en órganos tanto en órganos auxiliares como en primera y segunda instancia, ¿no? O sea, yo creo que uno de los retos que se tienen es cómo bajar, cómo transversalizar estos criterios a la mayor cantidad de instancias posibles, ¿no? De instancias. O sea, hacía mención yo de que en la Ciudad de México teníamos una junta que se especializa, digamos, la Junta de 19 tiene una especialización en cuestiones de discriminación, despido por embarazo. Sin embargo, pues justo esta carga que el magistrado refería, ¿no? de trabajo de los tribunales y todo, o sea, lo que obliga es que todas las juntas, ¿no? tengan esta perspectiva y tengan estas capacidades, estas herramientas, que al final, y pido disculpas si digo una barrabasada con todos los colegas del Poder Judicial, ¿no? Pero creo que justo este cambio, este paradigma, este nuevo paradigma que se da a partir de la 10ª época, el cambio constitucional en materia de derechos humanos, lo que también debería de ayudarnos es a alejarnos de todos estos formalismos jurídicos que a veces se entrampan, llenan o sea, contrario incluso de repente a la Constitución en cuanto a lo que en juego son derechos, ¿no? Y de qué manera podemos estos criterios bajarlos de una forma que también, pues, nos eviten o nos permitan cambiar dinámicas de litigio, ¿no? Que a veces parece que van encaminadas a desgastar, ¿no? Y esto me hace regresar a la parte de los problemas, ¿no? O sea, cómo los litigantes por parte del patrón siempre apuestan al desgaste, ¿no? No solo en los casos de mujeres embarazadas, pero principalmente ahí, o sea, una mujer con necesidad de tener dinero, de tener cómo acaba cediendo, ¿no? A propuestas, pues, digamos, miserables. De repente, por poder, miserables me refiero a los abogados que les ofrecen, ¿no? Para poder terminar un asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de que esto se vaya al perpetuo, ¿no? Obviamente se entiende la carga de trabajo y por supuesto no es una responsabilidad de los tribunales, pero creo que sí, también parte de todo lo que debe de generar estos nuevos criterios, pues es una forma más ágil de llegar a una resolución, ¿no? O sea, justo, a ver, o sea, ¿me pruebas o no? ¿No? O sea, si no, pues opera la presunción, vámonos, ¿no? Cosas así, ¿no? O sea, les digo, no quiero yo caer de repente en una cuestión, no sé, como de soberbio, o sea, luego desde el mayor respeto al Poder Judicial, pero sí, creo que debemos de cambiar y creo que también al Poder Judicial le encantaría que le dejaran de llegar las demandas de 100 hojas, ¿no? O sea, a ver, ¿cuál es la litis en 5? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos que darle tantas vueltas a las cosas? Yo creo que eso es importantísimo y esto va de la mano
hacer accesible justamente los criterios y el derecho, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que llegue a la gente? Y precisamente ejercicios como ejercicios como los que hace el cuaderno, es lo que permite popularizar las decisiones, hacerlas, ciudadanizarlas, ¿no? Hacerlas accesibles para toda la gente. Yo creo que eso es lo que construye también la ciudadanía y la exigencia, ¿no? Que se va a tener, o sea, nos hace apropiarnos de los derechos, ¿no? Y no verlos en los tribunales nada más. Y eso creo que es bien importante, como otros puntos como de cierre, o sea, de retos que podríamos ver. Es que pues precisamente esto, ¿no? Como les digo, para nosotros los avances que se dan en materia de despido por embarazo son importantísimos y nos permiten tomarlos o tratar, no implementarlos en otras, pero sí por lo menos, o sea, tratar de hacer un ejercicio en torno a lo que llevó a establecer los criterios para otros casos de discriminación, ¿no? Y en ese sentido creo que toda la parte del desarrollo de qué es la discriminación y qué no es, también nos permite, ¿no? O sea, nos permite poder llegar a ciertas determinaciones, o sea, en cuanto a todo esto, la razonabilidad, la proporcionalidad, poder utilizar estas herramientas que también nos permiten llegar a conclusiones de una forma a veces más sencilla, ¿no? Y cómo la discriminación y el principio de igualdad lo vemos afectado en distintas situaciones, ¿no? No solamente esta, pero que como les digo, esto es como que punta de lanza en muchas cosas, ¿no? O sea, es un tema donde de entrada tenemos una gran ventaja de que socialmente nadie se va a pronunciar en contra de que el derecho debe de existir, ¿no? O sea, y de que los avances, sigue la práctica, seguimos con muchísimos pendientes, ¿no? Pero los avances, ¿no? O sea, o sea, se quedan, ¿no? O sea, y digamos, están sujetos a perfeccionarse, a desarrollarse de una forma, creo que muy favorable y que afecta a otros derechos, ¿no? Y pues de la mano con esto, ¿no? Toda la parte de los cuidados, la conciliación, la corresponsabilidad, ¿no? O sea, para efectos del despido por embarazo es necesario. Nosotros incluso hasta podríamos en consideración, pues, de repente si no es necesaria una revisión de la Ley Federal del Trabajo respecto a este tema, ¿no? O sea, este tema en específico en cuanto a que, pues, bajar un poco del desarrollo que se está teniendo a partir de los tribunales, bajar un poco a la ley, ¿no? En términos de la indemnización y todo esto, si es posible generar a partir de ahí no solo una doctrina, sino ya certezas legales muchísimo más claras, ¿no? Para toda la gente. Eso creo que son lo que yo pondría como retos o como pendientes que podría haber. Muchas gracias, Alfonso. Me parece muy importante también esto que mencionabas al principio acerca de cómo los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia deben también apropiarse de estos criterios y cómo desarrollar en función de sus obligaciones jurisdiccionales criterios novedosos también para que pues cada vez menos casos lleguen a la Corte. Creo que eso es fundamental. Sin duda, llevar un litigio a la Corte requiere muchos más recursos que terminarlo en primera instancia y por eso es importante como pues esta también actividad judicial como correspondiente con las obligaciones constitucionales que ya existen y que poco a poco se han ido delimitando. Entonces, ese creo que también es un punto muy importante a considerar y que pues esperamos que los cuadernos de jurisprudencia que estamos realizando pues sean útiles para eso, para poderse apropiar de estos criterios. Le doy la palabra, magistrado José. No lo escuchamos. Ahí está, ya. Muchas gracias. Lo normal, pasa en todas las reuniones. Bien,
Híjole, esta pregunta yo creo que es de las más complicadas que puede haber, porque además hay que generar primero un compromiso, porque el compromiso es que hay algo que hacer. Se parte de la idea que no está todo hecho y que ello genera un compromiso en el que hay que primero entender que la labor no está realizada, sigue habiendo y existe discriminación por razones de embarazo, y a partir de ahí debemos establecer primero las metas, los objetivos, y creo que eso está trazado, es erradicar totalmente el que exista estas discriminaciones. Los cuadernos de jurisprudencia, sin duda, son una herramienta real, efectiva, para erradicar el problema, cambiar precisamente estas condiciones de acceso al trabajo, sin duda. Porque lo que genera primero es lo que se ha estado avanzando sobre la rama del derecho, sobre el derecho procesal, cómo es que la Corte va generando esta doctrina, cómo es que va permeando y que además pues, esta difusión, la difusión en la que si nos quedábamos en el método tradicional, que ese era el semanario, en realidad es de difícil acceso. Y lo hablo desde no de los operadores del derecho, sino desde las personas. En el caso desde las mujeres embarazadas, difícilmente podrían tener un acceso a un semanario en cuanto a los rangos de búsqueda, probablemente lo hagan, pero en realidad no les va a significar nada. Eso está reservado para los que somos operadores del derecho. Pero no solamente nos vemos beneficiados los operadores del derecho con estos cuadernos, sino que la sociedad en general. Como lo apuntaba y hago eco de las palabras de la doctora Hernández, es una herramienta para que la gente vaya conociendo de primera mano sus derechos. Probablemente el esfuerzo que se tenga que realizar es mínimo en función de que los hechos están perfectamente definidos. Ello puede haber una empatía con la parte que lo sigue leyendo, es decir, me encuentro yo en este supuesto, aquí estoy yo. Y después el tratamiento es la pregunta, y la pregunta que probablemente la persona que lo lea y que se encuentre en ese supuesto, en ese problema, diga, esto es lo que yo quería preguntarme, ya no ocupé de un doctor, aquí la tengo. Y en pocas palabras, el criterio de la Corte. Y la justificación, pues eso estará reservado para los que queremos ampliar el tema, para los que queremos el derecho sustantivo, el que nos planteemos las razones, en el que busquemos la ratio decidendi, pero eso es aquí donde los cuadernos de jurisprudencia cumplen esta doble función y que por tanto pues se erige como realmente una herramienta para erradicar problemas de discriminación. Pero además, su servidor será honesto, cuando empecé a leer los cuadernos de jurisprudencia, en particular de esta nueva época, por decirlo, hay una nueva visión y una nueva visión holística de los derechos sustantivos, en los que si bien su servidor tenía la idea pues de que los derechos fundamentales pues tienen este principio de interdependencia entre ellos, pues bueno, este cuaderno llevó a un nivel superior esto, puesto que además busca puntos de unión donde convergen de manera directa e indirecta el derecho laboral frente al derecho familiar. Pero seguramente el problema o el reto no termina aquí. Esto invita a la reflexión de que todos los derechos sustantivos, así como los derechos fundamentales, pues se encuentran unidos y que hay un impacto probablemente entre el derecho laboral frente al derecho familiar, sin duda, pero también con el derecho civil, con las instituciones del derecho sucesorio, que parece que no hay un punto de unión, pero probablemente exista, porque el derecho laboral como tal, pues también tiene aspectos en los que hay prestaciones más allá de la vida del trabajador. La tarea no está completa, no está hecha, pero sin duda quedan muchas herramientas que el propio cuaderno nos da. A mí me llama poderosamente la atención una en la que se habla incluso todas sus letras en el amparo directo 29/2018, que hay que condenar a los salarios caídos desde un efecto inhibidor de conductas discriminatorias. Parece aquí, a modo o entendido desde la perspectiva de su servidor,
que lo que se busca no solamente es reparar, sino realmente inhibir. ¿Y cómo se debe de inhibir? Precisamente a través de generar estos actos o estas condenas en los que a los patrones pues no les queden ganas de realizar actos discriminatorios. En otras materias se ha avanzado, en el derecho de daño, sin duda hay un avance exponencial de unas décadas acá, y esto parece que es la línea. A partir de ahí se tomó conciencia precisamente de que los daños deben ser reparados, pero esta reparación pues debe de ser integral, en la que se vean todos los aspectos. Hay esfuerzos en otros actos discriminatorios en relación al derecho al trabajo, donde la línea parece que es la forma de ir, decirlo de una manera, haciendo conciencia en los actores, en la parte patronal, que no debe de realizarse actos discriminatorios, sino que debe de buscar este respeto en los derechos fundamentales de las personas, es a través de estas sanciones económicas, donde le pegan en el bolsillo. No quiere decir que el derecho sea un instrumento de venganza, sino el derecho y las sentencias realmente sean un instrumento en el que se garantice este ejercicio pleno de los derechos fundamentales, sin discriminación. Por ello, ¿cómo puede contribuirse? Los órganos jurisdiccionales, yo creo que precisamente ahí, y las líneas ha marcado la Corte, en otras ramas del derecho, en otros derechos, y que habrá que explorarlas en función de los actos discriminatorios en relación con las mujeres embarazadas. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Sí, yo creo que sin duda las sanciones económicas han sido como por tradición un mecanismo para tratar de inhibir estos actos discriminatorios. Sin duda habrá que recurrir a otros también, pero han sido importantes porque justamente estos beneficios pues finalmente funcionan como compensación, como reparación a quienes han sufrido estos actos de discriminación, y también han avanzado como a ejercer pues algún poder del Estado para evitar que pues en las prácticas mercantiles esta discriminación se perpetúe. Le agradezco mucho. Y bueno, por último le doy la palabra a la doctora Leida. Adelante. Gracias, Isabel. Pues me ha dejado pensando mucho esta reflexión de la mesa que hemos estado haciendo colectivamente, y traigo aquí a la reflexión dos metáforas. La primera es la que usa Ronald Dworkin, es un pensador, un jurista, un filósofo que aportó mucho al campo jurídico. Y él, en una de las tantas cosas que aportó, decía que el derecho es como una novela que se escribe a muchas manos. Cuando decía esto, tenía que ver con que los distintos operadores jurídicos, abogados, abogadas, también las personas que están en la litis, o sea, que ponen en el centro y construyen la litis, y los jueces, juezas, los tribunales, también incluso quienes hacen doctrina jurídica, construían las decisiones, las llenaban de contenido y le iban poniendo una parte a la historia, a una historia que se cuenta en un caso, una historia que se cuenta al fin, que tiene un resultado en una sentencia, que es una mirada, la sentencia de los tribunales es una mirada de las cosas, claro, queda en firme, es la última, es una decisión autorizada. Sin embargo, es una mirada del planteamiento. Entonces, Ronald Dworkin decía que eso se construía a muchas manos, se escribía a muchas manos. ¿Y por qué traigo esto? Porque si bien los tribunales y los órganos jurisdiccionales tienen mucho que hacer, y ya lo dijeron mis colegas, y puntearon, hicieron una serie de planteamientos muy concretos, también está el tema de la ciudadanización del derecho, que la ciudadanía se apropie del derecho, se apropie de sus derechos, los conozca los criterios, conozca las leyes, conozca la Constitución y las convenciones. Y este material que nos presenta el Centro de Estudios Constitucionales, que son varios cuadernos, que por cierto dan ganas de ya leerlos todos para saber cuáles son los criterios que ha adoptado la Corte, cómo se ha decidido, cómo han ido evolucionando los criterios con los que miran los problemas jurídicos, las personas, los operadores jurídicos que terminan decidiendo estos casos, y que nos permite ver también la evolución de la propia sociedad.
cómo ha ido incorporando elementos en términos, por ejemplo, en este caso, que tiene que ver con las trabajadoras embarazadas, en este caso específico. Entonces, los cuadernos podrían ayudar a una difusión popular, y así quisiera decirlo, una difusión popular de los criterios de la Corte y también del derecho en general, ¿no? Eso es una parte. Creo que dentro de las cosas que podríamos profundizar es cómo expandir la reforma de 2011, que ya lo mencionaba el magistrado Hernández de una manera muy concreta y muy elocuente. O sea, esa reforma hay que entenderla como la posibilidad de expandir la protección de los derechos de las personas, expandirla. O sea, cuando voy a tomar una decisión, yo no soy jueza, pero yo quiero imaginarme y ponerme en sus zapatos, plantean un caso y la reforma de 2011 lo que me obliga es a pensar en cómo protejo de una manera maximizando los derechos y las garantías de las personas. No cómo lo restringo, es cómo maximizo los derechos y las garantías de los derechos. Claro, eso implica no pensar de una manera literalista a lo que dice la norma, a lo que dice la disposición específica que está allí, sino repensando términos de garantías y en términos de protección amplia de derechos. Eso por un lado. Por el otro, que en temas en donde están incorporados elementos de género, elementos de mirada de mujeres y hombres, relaciones entre hombres y mujeres, y en este caso en el mundo del trabajo, pues conocer de manera muy, muy seria y muy consciente el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Sé de los esfuerzos que ha estado haciendo el Poder Judicial en términos de que se conozca, se apropien los operadores jurídicos de este protocolo. Pero se pueden apropiar no solamente en términos de una capacitación como de esto dice el protocolo, sino de transformación de la mentalidad con una mirada de género de todas las relaciones sociales. Y ahí es cuando llegan los casos y entonces yo invitaría a algo que a lo mejor no va a sonar muy popular en este campo jurista, pero yo también soy jurista y soy profesora, pero invito a repensar las cosas, es que esa imagen que tenemos de la justicia vendada, es necesario que se la quite un poco para ponerse lentes violentas, lentes de categorías de análisis de género, de raza, de etnia, de clase, mirar a los sujetos que están involucrados en los casos. ¿En qué estructuras de asimetrías y de desigualdades están operando y les llega el caso de esa persona? Mirarlas en su contexto, revisar el contexto, implica que no te lo vendes y digas, esta mujer trabajadora es igual que un varón trabajador cuando está embarazada. No es igual. Entonces nos tenemos que quitar un poco esa venda. Sé que no es popular porque estamos muy acostumbrados a que la justicia está vendada y no mira a nadie y resuelve así. Sin embargo, es cada vez más necesario que miremos claramente y nos pongamos otros lentes. Unos lentes que nos van a ayudar a la no discriminación, nos van a ayudar a fortalecer la igualdad sustantiva de las personas y nos van a ayudar a proteger los derechos de todas las personas. Entonces yo lo dejaría en esos tres niveles. Los cuadernos como forma también de difusión popular de los criterios de la Corte y de los contenidos jurídicos. La expansión de los derechos a través de la reforma de 2011 y el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Pues hasta ahí sintetizo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, yo también creo que esta visión como más estructural de la realidad y a partir, o sea, sin duda la perspectiva de género no solo ha funcionado en el ámbito jurídico, sino en muchas áreas de conocimiento y nos permite ahora tener datos concretos sobre qué es lo que se está viviendo, ¿no? Las cuentas satélites sobre el trabajo no remunerado dan una idea de cuál económicamente el trabajo no pagado de las mujeres de todos los días y cómo hacemos para redistribuir ese trabajo. Si ya sabemos que existe, si lo estamos haciendo posible, sin duda es necesario atender esa crisis de cuidados en las que no solo disminuyen la calidad de vida de las mujeres, sino de las personas que reciben sus cuidados, niñas y niños, personas enfermas, personas con discapacidad y adultas y adultos mayores, que sin duda se van a ver beneficiados, y también de varones que reciben esas labores de cuidado, que
contribuyen a su vida productiva. Entonces, sí, sin duda, esta visión más estructural de la realidad me parece fundamental para avanzar a una maximización de derechos. Y bueno, por último, afortunadamente recibimos muchas preguntas. Les agradecemos mucho a todas y a todos su asistencia y quería lanzar algunas preguntas de las que hemos recibido del público con micrófono abierto para quien desee responder. Que seleccionaré solo algunas porque hemos recibido bastantes y nos preguntan de la Casa de la Cultura Jurídica de Morelia que si consideran que se deben buscar políticas públicas o bien programas para que los microempresarios o pequeños negocios puedan eliminar la brecha de emplear mujeres en edad reproductiva. No sé si alguna de los ponentes quiera responder a la pregunta. Bueno, digo, yo voy a hacer un comentario. Creo que una respuesta clara no podría darla, ¿no? Creo que todo lo que tiene que ver con pequeños negocios de tamaño mediano tiene también mucho que ver con la capacidad, ¿no? Económica de toda la carga fiscal, ¿no? O sea, que es algo que no debemos de ignorar. Y no me refiero únicamente a mujeres. Sin embargo, el embarazo tiene una protección específica de seguridad social que en ese sentido, o sea, complejiza, y que no habíamos abordado, ¿no? O sea, complejiza y se vuelve un factor de discriminación en negocios no están formalmente constituidos o cuyas dinámicas, y creo que los criterios de la Corte son muy interesantes. Yo no sé, o sea, en cuanto a política pública, no sé si hay algo específico o si se requiere algo más, pero lo que sí es que los criterios de la Corte y que están en el cuadernillo, lo que sí es que sí nos llevan a puntos en cuanto a donde el tipo de contratación no necesariamente es lo que va a valer y cuáles son las cargas impositivas para el patrón, incluso cuando no están estos derechos de seguridad social garantizados, ¿no? O sea, creo que es un tema muy, muy complejo. Sí, sin duda un problema como vigente en el país es que además tenemos un número de trabajo informal muy alto, que además hace difícil el acceso a determinados beneficios de la seguridad social, pero que además estas desigualdades también tienen un efecto diferenciado, ¿no? No necesariamente, bueno, veíamos, por ejemplo, en algunos números, que entre más alto es el estrato económico en el trabajo formal en el que las mujeres acceden, más común es la discriminación por embarazo visible. Sin embargo, eso no toma en cuenta los números justamente del trabajo informal, en el que las mujeres no solo se ven obligadas a trabajar incluso hasta etapas avanzadas del embarazo, sino a volver a la vida productiva, incluso antes como de lo que marca la ley. No sé si Aleida, tienes un comentario. Adelante. Sí, esa pregunta es sumamente interesante porque en un criterio que está en el cuaderno, que era de los dos criterios que yo tengo aquí para el análisis, que constituye una diferencia respecto del primero que comenté, es el que tiene que ver con la obligación del empleador de pagar el salario íntegro de la persona embarazada durante el periodo de incapacidad. Esa decisión de la Corte, se tomó la decisión de que el patrón tenía que pagar, aunque no hubiese cotizado las 30 semanas, la mujer trabajadora, o sea, tenía poco de haber entrado a trabajar, estaba embarazada, tuvo a su bebé y entonces se le reclamaban las prestaciones de seguridad social. Entonces la ley del Seguro Social decía, no, es que no tienes las 30 semanas cotizadas. Y el patrón decía, es que no me lo puedes dejar, no me puede encargar a mí eso porque implica mucho, también implica, limita mi libertad de contratación, y entonces la Corte lo que le contesta es que no hay una libertad absoluta de contratación, que tiene que tener límites y lo obliga al patrón a pagar esa prestación, ¿no? Allí, en términos de lo que acaba de preguntar las colegas de Morelia, yo pensaría, yo trataría de imaginarme una política pública, en principio desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que impulsara que las microempresas contraten
contraten mujeres embarazadas si hubiese algún apoyo al respecto. Eso es por un lado, o sea, una especie de compensación también. Es decir, la microempresa asume que importa el trabajo reproductivo socialmente, la reproducción humana, pero también lo asume el Estado en términos de sus políticas y de sus presupuestos. Entonces, y también este criterio que tendría que prevalecer ya en la sociedad de que los trabajadores, las trabajadoras que no están embarazadas, asuman también una parte de corresponsabilidad en el centro de trabajo. Pero fíjense cómo allí se tienen que articular las cosas. Una política pública que por un lado incentive a la empresa, que le va a ayudar porque es una microempresa, y entonces en ese sentido también está pensando en sus gastos, en sus costos, etcétera, pero que lo mire como una corresponsabilidad social también en términos de la reproducción humana, pero que también el Estado dice, aquí voy yo también, porque me importa, y es un valor, y es algo valioso en nuestra sociedad, que no tiene por qué cargarlo solo en lo individual una mujer trabajadora. Y también los demás trabajadores en un centro de trabajo, mujeres y hombres, ¿no? ¿Cómo lo articulamos? Con una política pública pensada desde esa perspectiva, y también cuando los que deciden lo miren de una manera más integral, el tema del embarazo y el tema asociado a los derechos de las mujeres trabajadoras que están embarazadas, ¿no? Claro, y la propuesta que planteas me parece muy interesante justamente por reconocer ese valor social de la reproducción. O sea, creo que además en esta crisis que vivimos, porque las mujeres estamos incorporadas al mercado laboral como tradicional, es importante ver como que esos cuidados que las mujeres han como proporcionado históricamente, alguien los va a tener que hacer, ¿no? Entonces, dado que alguien los va a tener que hacer, lo mejor que podemos hacer es distribuirlo de la manera más equitativa posible y un poco lejos de los estereotipos y de la concepción tradicional o natural de lo que se ha considerado un rol feminizado. Y me parece una gran propuesta, Lida. Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera podrían sanar los daños que pudieran derivarse de un despido injustificado por cuestión de embarazo y de qué manera se puede realizar una reparación integral del daño? Que bueno, sobre esto veíamos el caso que comentábamos hace rato, como de un pago como a destiempo de una prestación que debió haberse dado en su momento de licencia de maternidad, pero quería saber si a ustedes se les ocurren algunas otras opciones, ideas, si tal vez en los casos como prácticos que has visto, Alfonso, hay algún ejemplo. Sí, o sea, creo que ahí depende mucho el caso, ¿no? Y también la empresa, por ejemplo, habrá empresas cuyo tamaño nos pueda permitir impulsar cambios. Bueno, incluso, o sea, cómo generar, ¿no? Cierta normatividad, ciertos estándares al interior de la empresa, ¿no? O sea, garantizar una constante capacitación en materia de igualdad y no discriminación, cosas así, o sea, y digamos a un nivel mayor, que no se queda nada más en protocolos, pues ya, o sea, políticas muy claras internas en torno a políticas de conciliación familiar, que va de la mano, ¿no? O sea, no, acoso, igualdad y no discriminación y todo, y que permita de alguna forma. Y algo también sencillísimo, ¿no? También en cuanto a cuestiones de conciliación, en que no se trata de uno, o sea, algunas medidas prácticas urgentes que, o sea algunos pasos, ¿sabes? Manuales, protocolos, no sé, o sea, digo, no creo que se requieran manuales, protocolos, sino políticas muy claras, ¿no? O sea, de estas circunstancias excepcionales, o sea, que ocurren en el día a día a todo mundo cuando pasa un accidente, cuando pasa esto, o sea, esas son de repente algunas cuestiones así muy prácticas que se pueden implementar de una manera ya normativa al interior de las instancias, ¿no? O sea, de ese tipo de cuestiones yo creo que ahorita se ocurren cuestiones de normatividad interna, ¿no? O sea, que sí se pueden políticas claras de las empresas. Lamentablemente,
esto es difícil de lograr con empresas medianas y pequeñas, ¿no? O sea, justo pues, por las mismas cargas que tienen. Sí, claro, sin duda la prevención tendría que ser el primer paso como para evitar que estos hechos se configuren. Una vez que se configuraron, como que los acuerdos reparatorios tendrían que incluir justo pues una vía para que de no repetición, ¿no? Para no estar litigando una y otra vez estos casos. Y además esto me hace recordar que varios de los asuntos relatados en el cuaderno son precisamente actos de discriminación por órganos jurisdiccionales o por instancias gubernamentales, y que sin duda pues eso nos obliga a pensar que también el Estado tiene ahí una carga fuerte como de probar, como ha hecho el Poder Judicial Federal, por ejemplo, que hay una política activa para justo redistribuir, revalorar y reconfigurar este sistema de cuidados en el que vivimos ahora, y con esto pues avanzar a eliminar los actos de discriminación en el empleo por embarazo. No sé si Aleida o el magistrado tengan algún comentario más. Sí, muchas gracias. En realidad, podrán haber instrumentos para poder establecer este tema de reparación integral. La tarea no está hecha, es algo muy complicado porque al final cualquier amplitud del derecho, pues siempre lleva un ejercicio argumentativo e importante. Muchas veces o desde hace mucho se creía que toda la solución tenía que venir desde el legislador. La realidad es que ya no es así. La vida nos ha llevado a que también las soluciones de una manera activa vienen desde los distintos poderes de la Unión. Poder ejecutivo, sin duda, podrá establecer políticas en las cuales se busque primero inhibir, finalmente pues cumpliendo con sus obligaciones frente a los derechos fundamentales. Los tribunales, pues a cargo tendremos la posibilidad de, a partir de los planteamientos de las partes, ir explorando estas reparaciones. No es... Cuestaría argumentativamente mucho trabajo en el que se actuara de oficio en cuanto a reparaciones, deben ser planteamientos de las partes. Hay apuntes, yo tengo muy clara la tesis de la Corte en cuanto que violación a derechos fundamentales, pues hay un derecho resarcitorio y hay que repararlo. La ley laboral pareciera que quedó desfasada de esta realidad, sin embargo, pues será obligaciones de los órganos jurisdiccionales ir adecuándolo a esta realidad, ir explorando a partir de las decisiones que se vayan tomando de esta posibilidad, y dentro de ello pues habrá asuntos que a lo mejor otro tribunal no comparte, con ello haya posibilidad de llegar a la Corte, o un planteamiento en el cual se pida ello, esta reparación no se realice por el tribunal que le toque conocerlo, y desde un planteamiento de decisión constitucional podría ser motivo de planteamiento. El camino se ha dado en otras materias, lo insisto. Cada que yo hablo de esto de reparaciones, sin duda viene el asunto aquel de un hotel que sucedió en Acapulco, en el cual da margen a toda la modificación al derecho de daños. No sería deseable, debo hacerlo de esta manera, que haya un asunto así de trágico para que el derecho fuera reflexionado nuevamente, sino con asuntos en los que no haya esta tragedia, pueda ser detonante para estos nuevos criterios en cuanto a buscar esta reparación integral cuando haya actos de discriminación y por ello pues afectaciones a derechos fundamentales. Gracias. Claro, creo que en este caso, como mencionaba la doctora Aleida hace un momento, es importante como tener esta óptica de maximizar derechos, ¿no? En el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Bueno, pues yo creo que con esta pregunta cerraríamos la mesa del día de hoy. Les agradezco mucho, doctora Aleida, magistrado José Luis, licenciado Alfonso, su participación en este foro, y bueno, muchas gracias a las y los asistentes por sus preguntas, por su participación, y nos vemos en el siguiente evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buena tarde. Buenas tardes.